Bueno, pues aquí seguimos emocionados en este día. Y bueno, le vamos a dar un giro interesante. Tengo nada menos que a la psicoterapeuta Marieli García Regalado. Ella es máster en neurolingüística y además máster en inteligencia emocional. Y vamos a hablar, wow, el poder de las palabras en tu vida. Y en tus relaciones. Si cambias tus palabras, cambias tu vida. Te lo aprendiste, bravo. Mamás hermosas, papás, pongan atención. ¿Sí? Marieli, muchísimas gracias. Nomás pégate al micrófono, ¿Sí? aquí estos Sí. son unidireccionales. Y vamos a empezar. ¿Por qué la palabra tiene tanto poder? Adriana, bueno. Primero, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Ya estoy emocionada. Le comentaba a Adriana, queridos radioescuchas, que antes de verla tuve que hacer una respiración de 4x4 que sirve para canalizar la energía, para calmarme, porque vine con una emoción en mi corazón, Adriana, con una gratitud realmente de que nos hayas permitido estar aquí contigo. Y como en muchos programas que te he escuchado y la gente linda que has invitado, pues hay una frase muy famosa, ¿no? Que muchos decimos que es: no existen casualidades, ¿no? O sea, los tiempos de Dios son perfectos. Yo tenía alrededor de 4 años queriendo venir contigo. ¿Por qué no había podido, no se había dado? Porque de pronto, por alguna situación de trabajo, contingencias familiares, situaciones de tipo existencial que tienes que resolver primero para poder fluir, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, yo voy a descansar a las manos del Espíritu Santo. Yo ya puse mi intención ahí, Él sabe lo que quiero yo hacer y Él me va a decir cuál es el tema que voy a compartir con los radioescuchas de Adriana cuando sea el momento. Me relajé, respiré profundo y de pronto, ¿verdad? De pronto, bueno, parte de tu equipo cuando ya por fin me hablaron, bueno, dije, wow, este es el tiempo perfecto, estar aquí contigo y de verdad te agradezco profundamente. Pues al contrario, a mí me encanta cuando, de verdad, me encanta cuando personas inteligentes, brillantes, vienen a compartir porque aman a los radioescuchas. Pues ya se forman parte de mi vida. ¿Y ellos te aman a ti? Yo creo que tienes tu club de fans, porque la reina de la radio eres tú con todo respeto. Y vamos a empezar a hablar de la palabra. Así es. No hay un solo ser Adriana. humano que deje de hablar. Así es. Bueno, pues déjame decirte que antes de estar por aquí, yo consulté muchas frases bíblicas, citas bíblicas maravillosas. A veces no me acuerdo si están en Proverbios, en Santiago o en Juan. Lo importante es el mensaje, ¿no? Claro. Entonces yo quisiera primero comenzar con la siguiente frase para darle entrada a este tema poderosísimo, que es el efecto, el impacto de las palabras en tu vida y en tus relaciones. Una frase que en lo personal me movió mucho, me impactó. Es una que dice así, creo que es de Santiago, y dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. En cambio, la lengua del sabio es medicina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nuestras palabras son comandos energéticos, Adriana. Un comando energético, ¿por qué? Porque tienen fuerza, porque tienen una vibra con muchísima energía que puede tocar a las personas, ya sea para edificarlas, levantarlas, construirlas desde adentro, para que luego eso se note en sus acciones, porque como es adentro, ¿estás de acuerdo? Es afuera, ¿no? Y las palabras también, ese comando energético, esa vibración energética, y que más energía tiene en la medida, en la intencionalidad con las que las pronunciamos. Y esa intencionalidad tiene emoción, y esas emociones tocan a las personas. Nuestra voz, nuestras palabras son sonidos energéticos que mueven a su vez la energía de las personas, ya sea para bien o para mal, porque bueno, hay dualidad, ¿verdad? ¿Sí? El bien, el mal, arriba, abajo, amor, odio, adentro, afuera, blanco, negro, ¿no? Entonces, y hay un tiempo para todo, como lo dice en el Cantar de los Cantares, que es precioso, ¿no? Y yo creo que llegó el tiempo en que realmente podamos invitar a las personas a que todos tomemos conciencia, no solamente de lo que digo, Adi, sino de cómo lo decimos, porque muchas veces lo que fractura el espíritu de las personas, lo que fractura su autoestima, su identidad, no es tanto el contenido de un mensaje, que es muy importante, sino el cómo le digo las cosas, la intencionalidad que hay en mi corazón. Y por aquella frase tan hermosa y tan fuerte que dice, que tú te he escuchado más de una vez en tu programa, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿y a qué nos referimos con esa abundancia? ¿Cuál es la intención? ¿Mi intención es generosa o es amorosa o es de crítica, es de juicio hacia las personas?
y cómo afecta esa intencionalidad de mis palabras y el sonido que imprimo en mis palabras y el lenguaje no verbal que acompaña a las palabras. Entonces, esto es especialmente importante en nuestros días en donde parece tan fácil, Adi. Por ejemplo, en un debate político, con todo respeto, ¿no? Donde a veces abundan las difamaciones, las acusaciones, los adjetivos calificativos pues negativos, ¿verdad? Y también no solamente a ese nivel, sino también, por ejemplo, en la familia. Te he escuchado hablar tanto de la familia y nos has ayudado a tantas personas con tantos consejos en el que qué importante es cómo habla un papá, cómo habla una mamá, cómo se expresa la pareja ante sus hijos, cuáles son las palabras, la intencionalidad, la calidad energética vibracional de las palabras que escuchan nuestros hijos. Por ejemplo, ayer vía telefónica hablaba con una amiga muy querida, que somos como hermanas, ¿no? Como hermanas del corazón. Y entonces ella me dice, fíjate que de pronto no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? Con mi hijo mayor, porque tiene áreas de oportunidad importantes, es muy inteligente, pero en esas áreas de oportunidad a veces me desespera y le digo que haga esto y le digo que haga lo otro y que ella me tiene harta de esto y ¿por qué no hace el otro? Y entonces yo le dije, cambia el chip y cambia el esquema, cambia el paradigma, porque muchas veces saturamos a nuestros hijos o a nuestros amigos o un líder a sus colaboradores, los saturamos siempre mencionándoles y con aquella fuerza energética que lleva la palabra de la crítica, ¿no? Del enojo, de la decepción, de la frustración, de la crítica negativa, saturamos el estímulo en la persona. Entonces, las personas, llega el momento en la que ya no nos hacen caso, ni a la mamá, ni al papá, ni al líder, ¿no? Ni al mejor amigo. ¿Por qué? Porque los estamos anclando con palabras negativas. A lo que me resisto, persisto, ¿verdad? Entonces, yo le decía a esta amiga mía, cambia el esquema, empieza a hablarle con amor, empieza a hablarle con consideración. Le digo, recuerda que debemos de tener siempre misericordia antes que juicio. Eso no quiere decir que justifiquemos lo que está haciendo las áreas de oportunidad o los errores de un hijo, de un esposo, de un colaborador, no. Pero hay formas, no es lo que digo, sino cómo lo digo, Adi. Y fíjate, se van a morir de la risa ahorita, tu radio escuchas, por esta metáfora que te quiero compartir. A ti que te encantan las metáforas. Nos vamos a ir a corte y ahorita nos Mayrita, la compartes. ¿verdad? Sí, Mayrita. Vámonos a corte, ahorita regresamos. A ver, nos quedamos con una metáfora. Ay, sí, platicarnos. Sí. Bueno, digo que se van a morir de la risa porque está un poco graciosa, pero independientemente de la gracia que tiene, el mensaje, que tiene mucho que ver en el que lo que realmente importa a la hora de emitir nuestras palabras no es tanto lo que digo, Adi, sino cómo lo digo. Y bueno, así empieza esta metáfora, como un cuentito. Dice, había una vez un rey. ¿Sabe por qué todas las metáforas, casi todas comienzan así, verdad? O la princesa. Dice, había una vez un rey que había soñado que se le cayeron todos los dientes. Yo no sé, Adi, si tú o alguno de nuestros radioescuchas alguna vez ha soñado que se le caen los dientes. Uno siente muchísima angustia. Bueno, había una vez un rey que se le habían caído todos los dientes y angustiadísimo, que no había podido pegar el ojo en toda la noche, manda a llamar a sus guardias. ¡Guardias! Traedme a mi equipo, a mi grupo de magos, de adivinos, porque en aquella época sí era. Entonces, he aquí que el rey despertó con su corazón angustiado y no ha podido pegar el ojo en toda la noche. Traedlos de inmediato a mi presencia. Pues bueno, ahí van los guardias, ¿verdad? Ahí van caminando, traen a los magos, a los brujos del rey, ¿verdad? Y entonces, su majestad excelso señor, ¿en qué podemos serviros? Soñé que se me cayeron todos los dientes, mi corazón está angustiado. Y sus magos le dijeron, con un tono angustiado y temeroso, preocupado, Señor, magnífico señor, eso significa que usted, que sus familiares, todos sus familiares se van a morir antes que usted. ¿Qué decís? Que todos sus familiares se van a morir antes que usted. Guardias, sacadlos fuera de mi vista, cortadles la cabeza. Pero su majestad, gritaron apanicados los magos, ¡es la verdad! Bueno, y entonces dice el rey, traedme a otro, a alguien que pueda interpretar bien el sueño del rey, a José el soñador de la tribu de David, aquel que interpretó bien el sueño del faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y que llevó a Egipto a la gloria. Pues bueno, ¿verdad? Van a buscar a José. Tardaron un poquito en encontrarlo porque era muy solicitado. Bueno, pues ya cuando lo encuentran y está frente a él, los guardias lo hacen pasar y José muy propio le dice, Señor, divino Señor, ¿en qué puedo serviros? Heme aquí. José, soñé que se me cayeron todos los dientes, le dijo.
Su majestad, excelso señor, divino augurio le depara a usted. Eso significa que usted va a vivir más que todos sus familiares. Y el rey dijo, dadle una bolsa llena de oro. O sea, ¿qué le dijo Adi? Lo mismo. Lo mismo, le dijo lo mismo, pero la forma de decirlo le salvó la vida, le salvó la cabeza y además salió más próspero, que ya de por sí era la mano derecha del faraón, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Que nuestras palabras, querida Adriana, querido radioescuchas de este maravilloso programa, las palabras tienen poder de invocación. Las palabras tienen energía y depende muchísimo de nuestra madurez. Fíjate, no solamente la madurez mental y emocional, depende mucho de nuestra madurez espiritual, esa madurez que se conecta con la presencia y la relación directa con Dios nuestro Señor. Depende mucho de nuestra madurez espiritual, el saber, el tener discernimiento, con qué palabras me voy a dirigir a todas las personas que interactúan conmigo en mi vida. Si soy madre, si soy pareja, cómo le hablo a mis hijos, cómo hablo con mi esposo, si soy líder, cómo me dirijo, con qué calidad energética me dirijo a mi gente, porque yo puedo decir palabras sintácticas, semántica y gramaticalmente correctas, Adriana, pero la forma en la que lo digo puede fracturar una gran amistad, puede fracturar, llevar al fracaso una relación de amor entre una pareja. ¿Sí? Puede llevar también al suicidio, incluso a personas queridas como los hijos, porque hoy en día, aunque muchos de nuestros hijos estén muy bien preparados, tengan una profesión y todo, pero eso no es suficiente. No es suficiente porque es muy importante, tú lo sabes, lo has comentado muchísimo en tus programas, es fundamental ese crecimiento espiritual en el que nosotros como padres les debemos de ayudar. No es solamente una carrera y la maestría y el doctorado, no nada más alimentar esa mente, la parte cognitiva, la parte racional, sino alimentar el corazón, el espíritu de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros niños, ¿no? Entonces, y esto de la palabra no es nuevo, esto nace, de hecho hay una frase muy bonita en el Génesis. Y mira qué grande es Dios que me está iluminando para acordarme de todas las frases, porque eso le pedí cuando venía para acá, trayecto a tu programa. Hay una frase que dice en el Génesis, dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y entonces, ahí fue justamente, Adriana, donde comenzó, tú lo sabes, el poder de la creación de la palabra, la fuerza de integración y de cohesión que es el amor en la palabra. Fíjate que ahorita que dices eso, es un principio que sí me gustaría ahondar, sí, porque es a través de la palabra que Dios crea el mundo. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y Dios dijo, separe. Entonces, en el Dios dijo, fue creando. Así es. Entonces, la palabra, lo que acaba de decir tan atinadamente y tan lindamente, gracias, Marily, tiene un trasfondo teológico y profundo que sí quiero resaltar, queridos radioescuchas. A ver, Adriana, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver el Génesis, la con creación? El poder de la palabra, sí, ¿verdad, David? Con ahora. Yo quiero decírtelo, querido radioescucha. Todo lo que sale de tu boca, maldice o bendice. Fíjate bien, maldecir es decir mal de algo o de alguien. Cuando los partidos se tiran estiércol uno a otro, ni siquiera entienden. Creen que no hay consecuencias. Claro que hay consecuencias. Imagínate una madre que continuamente le está diciendo a su hijo, es que no sirves para nada, es que me tienes harto, es que ya no te aguanto, es que yo no sé para qué naciste. O no sirves para nada. O no sirves ya para nada. O eres un flojo, etcétera, etcétera, etcétera. A una madre que dice, claro que lo vas a lograr, mi cielo. Si te esfuerzas lo suficiente, saldrás adelante. Claro que tú puedes, mi amor. Nomás que tienes que trabajar un poquito más. Te amo, mi... es una forma de decir, no estás solo. Sí. Yo te ayudo, estás conmigo. Aquí viene otra pregunta, Marily, es... Estoy de acuerdo contigo, las palabras tienen poder constructivo o destructivo. De cohesión o de desintegración. Sí. ¿Cómo? Y esto me gustaría que les dijeras, sobre todo a las mamás. Sí. ¿Cómo le puede hacer una mamá para empezar a edificar la vida de sus hijos? Fíjate que me recuerdas otra frase muy bonita, también bíblica, que dice, la mujer sabia
edifica su casa. Más la insensata. Con sus propias manos la destruye. Con sus y yo diría manos con sus propias manos y lengua la destruye. Así es. Y ahí ya te va. Ya sé. Nos vamos otra vez a corte. Lo que ibas a decir. Y una muy fuerte que tiene que ver con las palabras y con la mujer también. Dice, una mujer imprudente es como un anillo de oro insertado en el hocico de un cerdo. Sí. ¿Qué clase de palabras a veces pues ahora nuestros jóvenes expresamos son a nuestros hijos, exacto, o a ya nuestra ni siquiera pareja? Nombre usan. Ahorita vamos a hablar de esto, vámonos a corte. Muy bien. ¿Me están escuchando? Sí, aquí se están riendo, sí. Me estoy dirigiendo a ustedes. A ver, nos quedamos en un punto que considero que es crucial. Con las mamás, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Por dónde una madre puede empezar a edificar? Porque si no empezamos nosotras, pues somos el canal de la benevolencia de Dios, dijo Salomón. Así es. ¿Por dónde comenzar, Adi? Bueno, dijimos que como es adentro, es afuera. Sí. Como es arriba, y de lo que habla la boca es abajo, está lleno el corazón. Y de lo que habla la boca está lleno el corazón. Donde pones tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, ¿cómo voy a sacar algo que no he metido? ¿Cómo voy a dar algo que no he introyectado? ¿Cómo voy a dar algo afuera que no he cultivado dentro de mi corazón? Yo lo que les digo mucho a las mamás también como yo tengo 2 hijos, Sergio y Eddie, que me dijeron, mamá, mándame saludos. Les mando saludos y los amo. Bueno, a mis hijos, a las mamás que van conmigo a asesoría, que van a mis cursos, a los talleres, etcétera, a toda persona, yo les digo, para que tú puedas edificar a alguien hacia afuera, tu hijo, tu pareja, tus vecinos, tus colaboradores, etcétera, uno tiene primero que edificarse, levantarse por dentro, para que tú puedas entonces levantar afuera hacia los demás, porque si no vas a ser como un ciego, como un invidente, que no puede guiar a los demás. El buen juez por su casa empieza, lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo primero? Muchas mamás llorando muchas veces y con un sentimiento de culpa, de remordimiento, me dicen, es que yo ya he dicho tantas cosas horribles a mis hijos en un momento de cólera, de desesperación, de frustración, de cansancio, de fatiga, sobre todo esas mamás maravillosas que son mamá y papá, ¿sí? ¿Qué hago? Ya no puedo revertir esas palabras. Y entonces yo les digo, mira, palo dado ni Dios lo quita, porque también Dios, como buen padre, pues no nos exime de las consecuencias, porque tenemos que aprender, no son castigos. Malamente confundimos un castigo con una consecuencia. Una consecuencia es un resultado natural de una decisión que yo tomé en algún plano consciente o inconsciente. Entonces yo les digo a las mamás, mira, lo primero que tenemos que hacer es, primero nosotras, pedirle perdón a Dios en oración, en la intimidad de tu habitación, ¿verdad? En tu iglesia, donde tú quieras, donde tú estés libre de todo estímulo distractor y de corazón, pongas tu corazón, porque un corazón contrito en las manos de Dios, Él siempre lo recibe, nunca lo rechaza. Entonces, y decirle de todo corazón, Señor, me arrepiento de todas, cancelo todas estas palabras, las cancelo de mi boca, las cancelo de la mente, del corazón, del espíritu de mis hijos. De hoy en adelante que no sea yo, sino tú quien ponga palabras en mi boca para edificar el corazón de mis hijos. Levántame a mí, edifícame, constrúyeme a mí, para entonces tú empieces a sentir ese perdón de Dios, que estamos ya perdonados por default, porque por eso Jesucristo dio su sangre por nosotros, ¿verdad? Pero Dios no necesita que le pidamos perdón, ya estamos perdonados, somos nosotros los que necesitamos pedirle perdón, ¿sí? Entonces, y eso Él lo valora muchísimo. Después de eso, como yo les digo a las mamás que me han consultado, a las amigas, a las comadres, les digo, lo segundo ahora es, pídele perdón a ese hijo, a esa hija, a ese chiquito, a ese adolescente, a ese hijo adulto, joven que tienes, pídele perdón, ¿sí? A solas, míralo a los ojos, ¿no? Tómale las manos o abrázalo y dile, hijo, hija, desde el fondo del corazón te pido perdón porque no sabía lo que decía, no sabía lo que hacía. Sé que mis palabras en al más de un momento te han lastimado, sé que mis palabras te han herido, te han hecho enojar, te han hecho sentir mal. Soy un ser humano como cualquiera y me equivoco y te pido perdón y te prometo que a partir de este instante, a partir de este momento voy a hacer mi mejor esfuerzo para que de hoy en adelante mis palabras sean de amor, mis palabras estén fundamentadas en el amor, ¿no? En la misericordia, en la comprensión, en la empatía. ¿Por qué? Porque si yo siendo adulta o adulto a veces cometo cada garrafada, pues ahora ustedes que son adolescentes o jóvenes adultos que están comenzando su vida, ¿verdad? Y entonces, a partir de ese momento, el perdón
el perdón, cuando pedimos perdón de corazón, pues en ese momento es como un filtro porque nuestras palabras empiezan a ser edificantes, nutritivas, positivas. Es como cuando tú te haces un licuado, ¿verdad? Te haces un licuado, ¿verdad? Y a lo mejor la fruta, el vegetal que pusiste traía algunas espinitas, ¿verdad? Pero haces el licuado, agarras tu, ¿cómo se llama? Colador, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces sacas todas esas espinitas y nada más queda el nutriente, ¿no es así? Entonces el perdón, haz de cuenta que fue así, perdón, la sencillez lo trivial de la comparación, pero nada más ahí colamos, ¿verdad? Se filtró nada más las palabras buenas, positivas, amorosas, comprensivas y empáticas. Porque hoy en día, Adi, muchas veces los papás estamos tan divididos en tantas actividades, estudiando, trabajando, haciendo proyectos, lo cual es maravilloso, pero también, como lo dice una cita bíblica, recordemos que a la hora de partir a los brazos del Señor, pues entrará al cielo primero el santo y luego el sabio, ¿verdad? Es decir, entrará primero pues las personas que se estén esforzando, nos estemos esforzando por dejarlo mejor, ¿sí? Y la palabra, el poder de la palabra es una herramienta maravillosa para tocar la vida de las personas. Sin embargo, es muy importante, muy, muy importante que a partir de hoy, y espero que hoy más que nunca la gente nos esté escuchando, tomemos conciencia. ¿Qué digo? ¿Cuál es el pensamiento que está generando las palabras que quiero decir? ¿Cuáles son las emociones que genera el pensamiento? Que pase mis palabras por el filtro de mis hemisferios cerebrales, de los lóbulos prefrontales, de mi conciencia, de mi madurez, y entonces me pregunte, antes de abrir mi boca, ¿lo que voy a decir es bueno? ¿Lo que voy a decir conviene? ¿Lo que voy a decir es necesario? ¿Lo que voy a decir me consta? ¿Va a edificar o va a destruir? Porque es mucho más sabio, mucho más inteligente, ¿sí? Mucho más ético. Si no tengo algo bueno que decir, entonces mejor me quedo callado, porque las palabras sellan a las personas, las pueden traumatizar para toda una vida, o las pueden sacar de la oscuridad, de la ignorancia, del miedo, del dolor. Ese es el gran poder. Fíjate que hay un pasaje, ahorita también recuerdo, en el que a mí me sorprendía cómo Jesús, cuando sanaba, les preguntaba a las personas que iba a sanar si querían ser sanadas, si ellos creían que él podía sanarlos. Yo decía, bueno, ¿por qué Jesús les preguntaba como el ciego de Jericó? ¿Qué quieres que haga? Y yo decía, pues pensando cuando estaba leyendo eso, bueno, pues lógico que viera, ¿verdad? ¿No? Pero él necesitaba escuchar del otro que dijera sí, no solamente que lo pensara, porque cuando el ciego de Jericó lo alcanza con sus gritos que querían callar los que estaban alrededor, él gritaba con más fuerza. Así debemos de clamar y de gritar a Dios, tocar para que se abran las puertas. Y entonces le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y le dice, que yo vea, Señor. Y le dice, ¿y tú crees? Imagínate la mirada de Jesús, ¿no? El gesto que haría, la sonrisa tierna con la que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor. ¿Y tú crees que yo puedo hacer eso? Y el ciego le dice, sí. Y le contesta, pues hágase como has creído, o sea, hágase como has dicho. Y fíjate, este punto, ay sí, ya sé que nos tenemos que ir a corte, y regresando podemos hablar de este punto que es clave en la formación y la edificación. Vámonos a corte. Ahorita lo que acabas de decir, Marieli, es tan profundo, y yo quisiera como dejar esta conciencia de lo que tú acabas de decir. Es tan fuerte lo que es la palabra, que hay un texto que dice, si mis palabras permanecen en ti y tú permaneces en mí, pídeme lo que quieras y te será hecho. O sea, entender, wow. A ver, vamos a hacerlo más al pasito. Estamos en la misma frecuencia, Adi, porque esa frase ayer también me la encontré. Y fíjate, y entonces entendí, dije, ajá, eureka, ya sé por qué muchas veces cuando le hemos pedido algo a Dios, incluso en el nombre de Jesús su Hijo, y me incluyo, ya sé por qué a veces, ¿sí?, no vemos manifestado ese deseo. No es que Dios no nos quiera conceder, ¿verdad?, lo que le estamos pidiendo cuando nos conviene. Lo que pasa es que si yo no guardo su palabra,
Si yo no me edifico por dentro, pues si no le obedezco, si mis acciones no están alineadas con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no voy a ver los milagros porque Jesús o porque nuestro Padre, y a través de Jesús, Él quiere escuchar también que yo diga, sí quiero. ¿No? Y qué bueno que tocas ese punto porque tiene que ver con las acciones cotidianas. Y ya que lo dijiste, María, le quisiera profundizar en esta parte. Adriana, ¿y cómo permanezco? ¿Cómo hago que las palabras de Dios permanezcan en mí? Bien fácil. Nos dio una línea y un decálogo. ¿Sigue funcionando? Así es. A ver, las acciones, fíjate, esto que voy a decir va a ser muy fuerte, pero bueno. Como dices tú, directo a la yugular y cómo va. Usted va a hacer un ejercicio. Y si no lo va a hacer en un minuto, se lo voy a dejar de tarea. Siéntese con calma el día de hoy. Tome un cuaderno y anote las cosas que le hieren, que le duelen ahorita, que dices, hago algún resentimiento que trae desde su papá, o algo que trae con un hermano, o un enojo que trae con un jefe. ¿Qué le duele en su corazón? ¿Qué problemas tiene? Pueden ser económicos, de enfermedad, de lo que sea, de familia. Y cuando usted haga su lista de todo lo que le duele y los problemas que tiene, del lado derecho ponga los 10 mandamientos. Y vaya uno por uno. Y se va a dar cuenta, querido redescucha, que el dolor no lo genera Dios. Nos lo generamos nosotros cuando no obedecemos su palabra. Él nos dejó muy clara la carretera. Él estableció el orden. Ámame por sobre todas las cosas, por sobre tu carro, por sobre tu empresa, por sobre el poder, por sobre tu puesto político, por sobre tu inteligencia, por sobre. Así es. Ese es el primer mandato. Así es. Y la cruda verdad, Marieli, es que la gran mayoría, y me incluyo porque en su momento, por eso me alejé 10 años, en su momento hacemos falsos dioses. Así es. Entonces ponemos la política como mi Dios, la lana. El pecado como de idolatría, Dios, ¿verdad? Claro. Que a veces, la avaricia, la vanidad. Hay muchas formas de idolatría. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo te pido, Señor? Y no me obedeces. No, pues, mija, ¿verdad? Claro. No es que Dios no nos quiera dar, es que yo no puedo manifestar lo inmanifiesto si no estoy edificado por dentro. Claro, ¿verdad? Si no estás quiero oír FM, pero estoy en el canal de AM. Claro. No voy a poder. Ahorita me recordaste otra frase que tiene que ver con la palabra y lo decía Jesús. Jesús decía, pedís y no recibís. Porque no pedís bien. Y entonces la gente lógicamente le preguntaba, le decía, Rabí, ¿y cómo hemos de pedir? Y él decía, pedid como si ya lo hubieseis recibido. ¿Qué significa esto? Primero, que estoy guardando la palabra de Dios. Segundo, no nada más que creo en Dios, sino que le creo a Él, porque también el diablo cree en Dios, ¿verdad? Claro. Y se sabe la Biblia de memoria. Pero no obedeció. Entonces es tener esa actitud positiva. La actitud positiva que es la fe, lo que mis ojos naturales aún no han visto, pero que en mi corazón yo sé que Dios ya lo está cocinando para mí y que solamente me estoy preparando para recibirlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esa actitud positiva, esa fe cuando pedimos. Hay una frase también que dice, dime con quién andas y te diré con quién eres. Yo la transformaría de esta manera. Dime de qué hablas y te diré quién eres. ¿Oh? Sí. ¿Qué llevas por dentro? Sí. ¿Oh? Porque las palabras, Adi, se manifiestan en la realidad. Somos creadores, somos co-creadores. Hay otra frase que ahorita me viene a la mente, dice, y el verbo se hizo carne. O sea, como estamos hechos a imagen y semejanza divina, tenemos esa chispa divina, nosotros materializamos lo que decimos y el verbo se hizo carne, materializamos lo que decimos, por eso es tan delicado, tan peligroso, y yo lo viví. Entonces, por eso lo sé, no solamente porque lo he estudiado, lo he leído, sino también porque en algún momento de mi vida me di cuenta de las consecuencias que mis palabras tenían matizadas de ciertas emociones como la cólera o la tristeza o la depresión. Me di cuenta de cuáles eran las consecuencias y Dios me iluminó y dije, caray, es que yo no le puedo dejar toda mi vida nada más a Dios. Es a Dios rogando y con el mazo dando. Él quiere un corazón dispuesto también, porque Dios es todo un caballero y no nos va a estar obligando a nada tampoco. Sí. Ahora fíjate que la obediencia juega un papel. Aquí hay como 3 elementos muy importantes. El primero es
que tengo que creer. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Tienes que creer que Él existe, que es Dios, que es omnipotente, omnipresente, todos los atributos de Dios. Segundo, no basta creer. No el que me diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que haga mi voluntad. La voluntad del Padre. O sea, ya te creo, pero ahora falta el hacer. Claro. Sí, tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Estuve desnudo y me vestiste. ¿Dónde, Señor? Pues todo lo que hiciste. O sea. Y la gente, Adi, luego nos pregunta, ¿cómo hacemos eso? Yo cuando tengo momentos de adversidad y que a lo mejor el trabajo, el estrés, las carreras me desconecto un poco, vuelvo a lo siguiente y digo, Señor, haz en mí siempre el querer como el hacer. Haz en mí siempre el querer como el hacer. Entonces, nuestras palabras tienen poder, tienen vibración energética, invocan, tienen poder de invocación. Entonces, y de destrucción. Y de destrucción. Las dos cosas. Nos vamos a ir a corte. Sí, ya sé que me voy a corte. Nos quedamos, Marieli, en un punto que es vital que las personas lo entiendan, ¿no? Y yo sí quisiera decirlo con manzanitas. A ver. Fíjese bien lo que acaba de decir Marieli, querido Radio Escucha, y que lo he escuchado N veces, pero que no sabe cómo aterrizarlo. A ver, Adriana, yo quiero obedecerle a Dios, ¿ok? Dios no piensa como usted. Si usted quiere primero entender a Dios para luego hacer lo que Él dice, no, mijo, pues ahí te van a hallar. Uh-huh. Y entonces por eso caes en la desobediencia, o caemos, porque a veces todavía sigo cayendo, cada día menos, pero sigo cayendo. Entonces, lo que Mariela está diciendo es, si, fíjense la palabra lo que dice, si mis palabras permanecen en ti. A ver, ¿y eso qué significa, Adriana? ¿Las conoce? ¿Usted sabe lo que Dios quiere para su vida? ¿Las medita? Hay una frase muy fuerte que complementa esto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Querido Radio Escucha, ¿cómo va? Directo a la yugular. Deberíamos, así como desayunamos, comemos y cenamos, deberíamos de leer, fíjese bien, al menos un versículo por la mañana, otro a mediodía y otro en la noche. Así es. ¿O no es cierto, Mariela? Totalmente. Mira, estamos en la misma frecuencia, Adi. ¿Por dónde entra el conocimiento de la palabra? Y a la vez, ¿por dónde entra la fe? Pues por la palabra, escuchar la palabra. Así es. Escuchar la palabra, meditarla, pensarla, dentro de uno, hacer comparaciones con tu vida, con la de los demás. O sea, no nada más leer la palabra de Dios. No, tienes que llevarla a la práctica. Porque es como hacer una oración, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. No. O sea, es estar como mascando las palabras, deleitándose en las palabras, meditándolas, absorbiéndolas, asimilándolas. Y en ese acto, Dios nos va enviando revelación. Ahora, porque la fe sin obras es muerta. Así es, totalmente. ¿De qué te sirve que te sepas hacer versículos y sales y no haces nada? Totalmente. Entonces, si queremos que Dios haga el hacer como el querer en nosotros, y hablando del poder y el impacto de la palabra, pues el conocimiento de la palabra viene por escucharla y por leerla y por predicarla. Porque estás reforzando, es como el maestro que refuerza lo que sabe cuando lo comparte con sus alumnos, ¿verdad? Claro. Entonces, Esto que te comentaba hace unos momentos, que las palabras tienen poder de materialización. Nosotros materializamos nuestros pensamientos, materializamos nuestros sueños también a través de la palabra. Cuando las personas comprendemos este gran poder y la persona dice, por ejemplo, yo soy talentoso, yo puedo, yo tengo todos los recursos que necesito para triunfar, yo soy victorioso de la mano de Dios, yo soy una persona inteligente, yo soy fuerte, yo puedo, no estoy solo, yo merezco salud, yo merezco amor, yo merezco prosperidad, salud y abundancia. Cuando decimos esto, y fíjate, en el yo soy, que tú sabes perfectamente a lo que me refiero el poder del yo soy, cuando yo acompaño mi palabra. Bueno, para ahí, yo soy, bíblicamente hablando, es el nombre que Dios se da a sí mismo. Así es, cuando Moisés sube a la montaña, va por las tablas de la ley, Dios se le manifiesta en la zarza ardiendo y él como ser humano se asusta, pregunta, ¿quién eres? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Entonces, cuando tú dices, yo soy inteligente, yo soy victorioso, yo soy fuerte, yo soy talentoso, yo valgo, te estás conectando con la fuente máxima de poder, con la fuente divina, porque cuando tú dices yo soy, el universo divino, cósmico, se queda temblando esperando que tú le ordenes, hágase.
porque estamos hechos a imagen y semejanza divina. Por eso también, cuando tú dices, no, yo soy como huevo estrellado, no, pues yo, ¿verdad? No, sí, yo el mala suerte, ¿verdad? ¿Te acordaste de alguien, verdad? O no, yo no tengo, a mí las cosas no se me dan. Y más cuando le decimos a un hijo, hablando de las madres, es que tú eres esto, tú eres lo otro. Entonces ese niño o ese adolescente va a decir, sí, pues yo soy flojo, yo soy tonto, yo soy feo, yo no merezco. Estás programando. Las palabras programan, sellan, dejan una huella, es como un psicoshock. Está comprobado, hay una técnica de consulta que se llama biodescodificación o neuroemoción, que afirma que el impacto de nuestras palabras, nuestras experiencias, y la palabra es una experiencia también, dejan huella en nuestro tejido nervioso, Adi. Por eso nunca olvidamos. Y celular. Nuestras células se escuchan. ¿Por qué? Dice la programación neurolingüística, la inteligencia emocional, que mente y cuerpo forman una sola unidad bioenergética. Lo que ocurre en un nivel afecta en el otro. Cuando yo le digo a alguien... Por eso las mamás les dicen que tienen que estar relajadas. Claro. Que tienen que estar contentas. Claro. Que tienen que pensar positivo. Porque están afectando. Por supuesto. Por eso es tan grueso cuando una mamá, imagínese, es una adolescente y de la noche a la mañana pues resulta que sale embarazada, entonces la angustia y empieza, yo no lo quiero. Así es. Entonces imagínese, y hay niños que nacen con depresión. Ya recibieron, es un psicoshock y es una huella en el tejido nervioso, en el tejido celular, Adi. Entonces, por eso, el principio de la palabra lo es todo. Lo es todo, ¿no? Esto es tan delicado porque, seamos conscientes o no del efecto de nuestras palabras, no nos libramos de las consecuencias. La palabra está sometida a la ley de la cosecha. Lo tengamos consciente o no. Lo que digo, lo que siembro, cosecho. Las palabras son como semillas que germinan en su tiempo perfecto, fructifican en su tiempo perfecto, dependiendo de la calidad de la semilla que sembramos. Y fíjate, eso que acabas de decir es una ley impuesta por Dios, y quiero decirle a los radioescuchos cuando se estableció. Dios le da a Noé esta ley. Acaban de bajar el arca, se había destruido la humanidad. Escuche bien, porque esto tiene que ver para los tiempos que estamos viviendo. Este tema que estamos tocando no es porque nos volvimos locas hoy en la mañana. Ni es casualidad. Marielle y yo, no, sino porque es necesario empezar a conectarnos con lo que nos debemos de conectar. Pasa el diluvio, Noé baja con su familia y hace un altar, donde Dios da una señal, que es el arco iris, dice, y pondré una señal en el universo, en el cielo, para que cada que la vea me acuerden de no volver a destruir a la humanidad con agua, dice. Con agua. Bueno, pero fíjense bien, porque en ese momento, Dios le da a Noé esta ley. Le dice, Noé, mientras exista la tierra, habrá día y noche, frío y calor, siembra y cosecha. Entonces, ¿por qué nos estamos acabando los polos? Bueno, porque estamos sembrando acciones incorrectas. Sí. Oye, ¿por qué tenemos contaminado el planeta? Porque seguimos sembrando por intereses económicos, dañando el ecosistema, como si no hubiera haber consecuencias. Pues es consecuencia. Claro. O sea, es que salí embarazada. A ver, señora, usted no se levantó embarazada. Usted hizo cosas que la embarazaron. Es una frase como es que salí embarazada. No, pues espérenme, es que me tocó. Es que este fue el marido que me tocó. Bueno, pues ¿qué le salió? Sí. No sé, en unas papas fritas. Caí en un evento depresivo. Iba caminando y me caí. O sea, yo no hice nada. No decreté nada, no pensé nada al respecto, no hice nada al respecto. Y ahí es la irresponsabilidad. La falta de conciencia. Este es un método muy socorrido por el enemigo, donde usted no tuvo nada que hacer, donde espera que el otro le resuelva y se evade de su responsabilidad. Y esta parte es importante porque para eso es el sacramento de la reconciliación. Porque tú decías hace rato que Dios no desoye un corazón contrito y humillado. Me robo un minuto. ¿Por qué?
Porque el sacramento de la reconciliación que el mismo Jesús establece con sus discípulos es para que usted se da cuenta de las malas siembras y entonces pueda volver a empezar. Claro. Porque siempre puede volver a sembrar. Como la parábola del hijo pródigo. Vamos a corte y a contestar llamadas. Bueno, nos quedamos en un punto muy álgido, Marieli, en donde ¿cómo empezar, queridos Radio Escucha? Y yo estaba explicando el sacramento de la reconciliación. Y con todo el amor, el respeto y el cariño que tengo a tantos hermanos míos cristianos en todo el tiempo que fui cristiana, sí quiero puntualizar, es en el Evangelio, ellos que son tan bíblicos y nosotros también debemos serlo. Sí. Bueno, está establecido en la palabra lo siguiente: Jesús les dice a sus apóstoles, no a todo el pueblo, a los que serían los encargados de llevar su mensaje, les dice: vayan y lleven la buena nueva. Buena nueva significa el mensaje de salvación, la palabra que edifica, ese texto que te dice que Dios te ama. Bueno, dice: vayan y lleven la buena nueva. Pero también les dice: a todos aquellos que les perdonen los pecados, les serán perdonados. Les da la potestad. No era para todos. Y a todos los que se los retengan, les serán retenidos. Es como cuando el sacerdote te dice: pues no te puedo dar la absolución, y se enojan con el cura. Pero estás viviendo en adulterio, ¿cómo quieres que te dé la absolución? O sabes que estás robando, o estás vendiendo droga, ¿cómo te voy a absolver hasta que no renuncies a hacer eso? O estás fraudeando a tus colaboradores, ¿verdad? Claro. Entonces, a María Magdalena le dijo: vete, tus pecados te son perdonados. No peques más. Y no peques más. O sea, no sigas haciendo lo que quieras, querida. Y este punto sí lo aclaro, Marieli. ¿Por qué? Porque es importante la reconciliación. Tú dijiste hace rato: Dios jamás desoye un corazón contrito y humillado. Así es. Para eso es el sacramento de la reconciliación. Es: me reconozco que la regué, me equivoqué. Sin justificaciones, sin maquillarte. Nada, ¿cómo va? Pues la regué, Señor. Me resbalé, me caí, me vi mal. Hice cosas catastróficas. No nos condena, querido Radio Escucha. Fíjese bien. A ningún alma es condenada por el pecado. En el cielo va a haber puros pecadores. Fíjate, déjame decirle lo que condena al hombre: rechazar la misericordia divina. Ese es pecado de arrogancia, de soberbia. Arrogancia. ¿Por qué me voy a confesar con otro hombre como yo? Claro. Pues esa es arrogancia. Y recordemos que la arrogancia precede a la desgracia, ¿verdad? Y ese fue el pecado satánico. Así es, la desobediencia que nace de la arrogancia. Claro. Ahora, Adi, si me permites reforzar esto tan maravilloso que estás comentando, ¿no? Decimos, bueno, ahorita comentabas que Jesús les dijo a sus apóstoles: vayan, ¿verdad? Vayan. ¿Ok? Y también les dijo algo muy importante que a mí me impresionó cuando leí eso, y en mis cursos lo digo mucho cuando hablamos precisamente de cómo expresarse, de cómo tener influencia positiva sobre los demás. Y les dije, y precisamente les comentaba en una ocasión, así como Jesús les dijo: vayan y proclamen la palabra, también les dijo: sed sabrosos y sean sabrosos como la sal. ¿Qué significa esto? Fíjate qué maravilla, que cuando se refería a que hablaran con autoridad, porque Jesús hablaba con autoridad y por eso sorprendía a toda la gente, ¿verdad? Hablar con autoridad significa imprimir en tus palabras, sobre todo cuando estás consciente del yo soy, ¿no? Imprimir en tus palabras esa emoción que edifica a las personas. Recuerdo otra frase bíblica que dice: una palabra amable devuelve la alegría al corazón, y una palabra áspera azuza el fuego. ¿Cuántas veces, Adi? ¿Cuántas veces, queridos radioescuchas? Puro radioescucho inteligente el que nos está oyendo, Adi, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho inconscientemente: así soy yo, y lo peor, así hablo yo, ¿y qué? Entonces, ahí, además de que va esa soberbia, que va esa arrogancia que Dios detesta. Dios aborrece varias cosas, entre ellas un corazón altanero, unos ojos altaneros. Y no puedo cambiar. Así, dice ella: así soy, ¿y qué? No, yo le digo a la gente en mis cursos, en mis talleres, le digo: mira, Dios nos da un poder maravilloso y terrible al mismo tiempo, que es el libre albedrío. Sí. Sé tú mismo con todas las consecuencias. Eso significa: no le eches la culpa a Dios, Ni a nadie. Ni a nadie, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni al presidente de ninguna nación. No le eches la culpa,
de las consecuencias de tus palabras, primero de tus pensamientos que luego acompañaste con palabras que luego se convirtieron en acciones y que luego te dieron un destino. Sí, entonces sé tú mismo con todas las consecuencias, porque los entrenadores, los capacitadores, los conferencistas, los locutores, los conductores, no tenemos poder para obligar a nadie, ni Dios lo hace. Podemos invitarte al cambio, podemos sugerírtelo, podemos decir, oye, habla, edifica a las personas, ¿no? Deja de decir palabras altisonantes, deja de acusar, deja de criticar, deja de rumorar, que es un pecado muy grande. Podemos invitarte, influenciarte, suplicarte, pero no podemos obligarte, ¿sí? Entonces, eso es el punto principal, ¿no? Que seamos sabrosos como la sal, que imprimamos una emoción edificante en las personas, ¿sí? Porque cuando con cierta emoción tú le hablas a un hijo, a una persona, a cualquiera, tú le imprimes esa emoción. Entonces, qué diferente, por ejemplo, en una empresa, yo hablo mucho con esto con los líderes y le digo, por ejemplo, cuando llamas a retroalimentar a tus colaboradores su desempeño, muchas veces la gente, Adi, llega temblando, porque el jefe o el líder confunde la retroalimentación con regañazón. Y con otra palabra que quisiera decir, como dicen en mi pueblo, pero no quiero decir, que empieza con C y termina con O y N con acento en la O. Entonces les digo a los líderes, qué diferente es cuando tú llamas a una persona y aplicas la técnica de la retroalimentación positiva, usa el poder de tu palabra y cambia la vida de ese colaborador. Es muy diferente decirle, ay, como diario tenías que ser tú. Bueno, ¿tienes el cerebro nuevo? Sí, hasta con moño porque no lo has usado. ¿Qué te pasa? Mira nada más, otra vez, siempre lo mismo. Estás mal, eres un tarugo, etcétera. En lugar de decirle, Adi, con eso termino esa parte de decirle, fulanito, qué bueno, pásate, buenos días, ¿cómo estás? Oye, qué bueno que viniste, qué bueno que te veo. Oye, fíjate que yo he observado que tú eres una persona muy trabajadora, eres muy puntual, eres una persona con valores, sueles llevarte muy bien con la gente y en lugar del famoso pero que destruye, y como dice la PNL, la I construye, ¿no? Y con todos esos talentos, me encantaría que te aplicaras más en tu puntualidad. Nos vamos a corte, ahorita regresamos. Estamos en el último bloque del día de hoy y no nos podemos ir, Marieli, sin que enseñemos lo que sí podemos hacer las madres y los padres todos los días. Le voy a pedir, si me pone un poco de música, me pone un fondo de música de fondo, y quiero que donde esté en este momento, a través de su imaginación, del poder que Dios nos dio para soñar, para crear, visualice una gran luz. Abra su corazón en este momento. Ponga su mano derecha en su corazón y con todo su amor repita: amadísimo Padre, qué maravilloso es saber que me creaste para amarte. Qué maravilloso es saber que estás pendiente de mí a cada minuto, a cada segundo de mi vida. Sé que en este momento, aquí y ahora, me escuchas. Que basta que guardes silencio al mundo y que te diga papá para que tu oído se abra a mi súplica. Padre, perdóname por todas las faltas que como ser humano he cometido en contra tuya, en contra de mí mismo, de mis seres queridos, de mi patria. Perdóname por no entender que me enviaste a la tierra a aprender a amar y que es a través del amor donde yo puedo edificar la vida. Padre, no sé amar y tú eres el amor. Por eso hoy, aquí y ahora, te pido, Padre, que me llenes de ti. Tu palabra dice que tú eres el amor. Lléname de ti. Lléname de ese amor que no tengo.
Lléname de ese amor que no entiendo y que no conozco. Y llena de ti, Señor, podré hablar, mirar y amar con otros ojos a mi familia, a mis hermanos, a mi país y a mi mundo. Lléname de tu amor, Señor, para que sea un instrumento de ti. Que donde haya odio, siembre tu amor. Que donde haya dudas, ponga yo la fe. Que donde haya tristeza, siembre la alegría. Y donde haya guerras, siembre la paz. Que no me empeñe en ser consolado, sino en consolar. Que no me empeñe en ser amado, sino en amar. Conviérteme hoy, Señor, en un instrumento de amor para mi esposo, mi esposa, para mis hijos, para mis hermanos, para mis amigos, para México, para el mundo. Que pueda brillar con tu amor y que todo aquel al que yo mire, toque o hable, sienta tu presencia en mí. Te amo, te alabo, te bendigo y te reconozco como el único Dios de todo cuanto existe, y a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador, y al Espíritu Santo como ese consolador, como ese guía, como ese maestro que me llevará de regreso a ti. Gracias, papá. Muchas gracias por escucharnos. Pues bueno, después de este ejercicio se nos acabó el tiempo. Qué paz, Dios mío. Sí. Es tan sencillo convocar al Señor, ¿verdad? En un par de minutos, fíjate. Sí. Que garantizan el resto de las horas del día, ¿no? Y así cada día. Pues ¿dónde te pueden localizar, Marieli? Gracias, Adi. Pues estoy a sus órdenes, con mucho gusto, en el 333-100-57-39. ¿Otra vez? 333-100-57-39. Y mi correo, prometo contestar, Mareli, con Y, Mareli, Fica, se los deletreo, F de foca, I de iguana, C de casa, A de amor, marelifica@hotmail.com. Pues Marieli, ha sido un placer de verdad hablar. Ay, muchas gracias, igualmente. Mamás, pongan cadenas en sus bocas si no tienen nada lindo que decir. Así es. Esposas, hablen con amor a sus esposos. Edifíquenlos con la palabra amorosa. Así es. A sus hijos, díganle cuánto los amas y créanme, funciona. Y ahora que estoy con los chavos, soy fuerte en lo que tengo que ser, pero jamás les ofendo. Mis palabras siempre están listas para decir: vales mucho, tú puedes, te quiero mucho, aquí estoy. Es fácil hacerlo. Así es. Pero tienes que empezar a practicarlo. Totalmente, dicen que la práctica hace al maestro, Así Adi, ¿verdad? es, No así basta es. con querer, hay que hacer. Así es. Entonces, muchos de ustedes a lo mejor digan: es que yo soy muy duro y... Pues sí, pero ¿qué tal si le pedimos a Dios que convierta nuestro corazón de piedra en uno de carne? no, y te cambia, ¿verdad? Te cambia maravillosamente. Para que nuestras palabras reflejen ese corazón de carne sensible, amoroso, empático, misericordioso. Y esto implica que empecemos a hablar positivamente de México. Así es, que dejemos de criticar, y me incluyo porque a veces también nos gana esa parte terrenal, humana, esa dualidad. Que dejemos de maldecir a nuestros gobernantes, mejor pedirle luz al Espíritu Santo que les dé, para que les dé buen discernimiento, toque su corazón. De hecho es una ordenanza. Claro. Pedid por los que os gobiernan. Porque todo poder viene de arriba, ¿no? Así es. Entonces que les dé luz, buen discernimiento. Tenemos que aprender, ¿no?
para que toque sus corazones, para que ellos antes de decidir piensen las consecuencias que traerá sobre nosotros los ciudadanos. Pedir por ellos, bendecirlos. Sí. Bueno, pues nos tenemos que ir. Gracias. Que Dios les bendiga y hasta mañana.